Buen día, chicos. Bueno, les hago este videíto, que no ha habido chicos que que hayan ingresado a la clase de hoy, así que les voy a hacer una pequeña presentación de este módulo. Supongo que no debe haber dudas, pero bueno, de todas maneras me parece importante mandarles el videíto. Como ustedes han visto en la bibliografía, eh, este módulo empieza con una introducción a la psicología, a su historia y su surgimiento, empezando primero por la problemática epistemológica de la psicología, teniendo en cuenta qué es la epistemología, que es una disciplina filosófica que estudia los fundamentos, los métodos y el lenguaje del conocimiento científico. Se ocupa de la constitución del conocimiento científico. Implica en psicología revisar todas las conceptualizaciones, los fundamentos y las metodologías que se utilizan en ella. Dentro de toda la ciencia se diferencian cuatro dominios dentro de la epistemología: el dominio material, que es el objeto de conocimiento sobre el cual recae una ciencia, en este caso la psicología; el dominio conceptual, que son todas las teorías de conocimientos que se utilizan sobre ese objeto de estudio; el dominio epistemológico interno, se refiere al análisis de los fundamentos de la ciencia, la tarea de análisis y crítica de las conceptualizaciones; y el dominio epistemológico derivado, que implica una tarea interdisciplinaria con otras ciencias, ¿sí? Para ver los resultados en distintas ciencias. ¿Qué le aporta la epistemología a la psicología? Eh, Le aporta, bueno, etimológicamente, episteme quiere decir conocimiento y logos quiere decir ciencia, o sea que la epistemología es la ciencia del conocimiento, ¿sí? Una ciencia reconoce fundamentos, teorías y prácticas. Los fundamentos son las bases, sobre ellas se apoyan las teorías y sobre ellas las prácticas, ¿sí? Las ciencias humanas se ocupan de diversos aspectos del ser humano. eh, Entre las más importantes tenemos la antropología, la sociología, la pedagogía y la psicología, ¿sí? Bueno, es importante saber que la psicología es una ciencia multiparadigmática. Esto quiere decir que no es un saber único y homogéneo, sino un complejo de teorías y prácticas, ¿sí? Van a tener muchas teorías y diferentes formas de abordarlo desde la práctica. La historia de la psicología nos habla de un proceso discontinuo, aparecen prácticas diferentes, a veces se contraponen, los objetos de estudios van cambiando, pero la psicología empieza a ser considerada como un paradigma cuando surge la primera escuela, ¿sí? Con un objeto y un método de estudio claro, que es la escuela de Wundt, ¿sí? Psicología etimológicamente quiere decir psique, estudio, que quiere decir alma en griego, y logos, la ciencia. Sería como la ciencia del estudio del alma, ¿sí? Después ha ido cambiando las distintas definiciones sobre esta ciencia, dependiendo de la época y de los criterios científicos que estaban vigentes. Hasta el siglo XIX, la psicología era la parte de la filosofía que se encargaba del estudio del alma. Ya nadie sostiene este concepto, porque en ese momento la psicología no era considerada una ciencia, se puede decir que era precientífica, ¿sí? A medida que la psicología ya concibe un objeto y un método de estudio, empieza a ser científica. Por ejemplo, como objeto de estudio de la conciencia o la conducta o los fenómenos mentales, ¿sí? La psicología en nuestros días se ramifica en diversas corrientes y en múltiples escuelas, o sea, no hay eh, una sola línea, ¿sí? Y hay hay diversas escuelas y distintas teorías, ¿sí? Eh, lo cierto es que cada teoría psicológica tiene una posición propia de acuerdo a el objeto de estudio, el problema central, cómo lo va a investigar, los procesos básicos, los aspectos distintivos y la línea general o orientación característica, ¿sí? Pero ninguna de las diversas escuelas se concibe como una estructura estática y terminada, como una construcción cerrada, sino que se va modificando. Se puede decir que la psicología científica empieza a ser científica en el año 1879, que es cuando Wilbur Wundt funda el primer laboratorio de psicología. La psicología experimental ya estaba, digamos, pero
existía mucho antes de esta fundación, pero el primer laboratorio representa un acontecimiento de mucha importancia, ¿sí? Entonces, la psicología precientífica desde sus orígenes hasta 1978 y la científica desde 1879 en adelante, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que dice Wundt? Wundt va a decir que el objeto de la psicología, eh, digamos, el objeto de la psicología son, esta nueva psicología, ¿sí? Van a ser las experiencias inmediatas del individuo, ¿sí? O las que se puede acceder a través de la introspección, ¿sí? Que es pedirle al individuo que informe sobre lo que piensa y lo que siente, ¿sí? Bueno, entonces, podemos decir que Wundt era un médico, fisiólogo y filósofo que trató de aplicar el método científico al estudio de los hechos psicológicos, basándose en la medición y la experimentación. Su método fue la introspección experimental, ¿sí? Esto ha llevado a muchos historiadores de la ciencia a sostener que las ciencias han progresado escalonadamente, desde las ciencias más alejadas del hombre, la física, la astronomía, hacia las más próximas a sus problemas específicos, como las ciencias humanas en general y la psicología experimental. ¿Mm? Bueno, ¿por qué ha costado tanto la aparición de la psicología? Porque el ser humano tiene un carácter espiritual, sagrado y trascendental, digamos, era su carácter, y por la complejidad del ser humano, ¿sí? Entonces, los problemas psicológicos siempre han preocupado a la humanidad, pero no había cómo medirlos. Y entonces, a través de los métodos científicos es que podemos decir que hay unos problemas y unas cuestiones psicológicas que van a ser estudiados con unos métodos, unas técnicas y unos instrumentos en específico, ¿sí? Entonces, la psicología es una ciencia multiparadigmática, no un saber unitario y homogéneo, sino un complejo de teorías y prácticas, ¿sí? El objeto de la psicología para Wundt va a ser la conciencia, que tiene que ver con la experiencia, y el método de la psicología va a ser la introspección experimental, ¿sí? La conciencia está formada por muchos elementos unidos entre sí que van a ser estudiados a través de ese método científico, ¿sí? Digamos, este paradigma después tiene una serie de dificultades porque el método no permite investigar sobre una serie de problemas, no se obtenían los mismos resultados, no se podía poner en práctica el método. Entonces la conciencia estaba teñida de un perfil psicológico, entonces empieza a tener como sus dificultades, lo cual hace que después surjan otras escuelas psicológicas contemporáneas como el conductismo, el psicoanálisis y el gestaltismo o la gestalt, ¿sí? El conductismo, su fundador es John Watson, con algunos antecedentes europeos antes, estableció que la psicología va a ser el estudio de la conducta, ¿sí? Y no de la conciencia, como decía Wundt. Y va a decir que la conducta se va a ver a través de fenómenos visibles, comprobables y que constituyen siempre respuestas a reacciones del organismo o estímulos que actúan sobre él. Esas manifestaciones pueden ser motoras como caminar, glandulares como transpirar o llorar, o verbales como gritar, ¿sí? Todas las manifestaciones van a poder observarse, registrarse y verificarse, ¿sí? Entonces, podemos ver con esto que el conductismo de Watson se opone a Wundt, porque él habla del estudio de la conducta y Wundt hablaba del estudio de la conciencia, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio del conductismo es la conducta y su principal método va a ser la introspección. La teoría de la Gestalt es otra línea dentro de las teorías de la psicología que también se llama teoría de la forma, que lo que va a decir es que el todo es más que las sumas de las partes y se concibe todo como una estructura, ¿sí? Con relación entre ellas. Digamos, no puede haber causas elementales que actúen por sí mismos en forma independiente, sino que las relaciones entre las distintas formas es lo que va a dar, digamos, el aspecto general, ¿sí? Se estudia de estudiar comportamientos, ¿sí? Y para eso va a usar la introspección y la observación.
Y el psicoanálisis, con Sigmund Freud, en el año 1892, se da una situación, digamos, totalmente nueva en la psicología, porque él descubre el inconsciente, ¿sí? El psicoanálisis va a decir que la conducta humana está regida por procesos desconocidos por nosotros mismos, ¿sí? Y que hay un mecanismo llamado represión que impide llegar a la conciencia las verdaderas motivaciones de la conducta, ¿sí? Esta teoría dice que es fundamental los primeros 5 años de vida, ¿sí? Y que los trastornos emocionales que sufren las personas van a tener consecuencias en sus conductas y sus comportamientos. Él utiliza el método clínico como su método de estudio, y el objeto del psicoanálisis es el estudio del inconsciente. Entonces tenemos que la psicología tradicional estudia la conciencia, el conductismo estudia la conducta, el psicoanálisis el inconsciente y la Gestalt el comportamiento. El método de la psicología tradicional de Wundt es la introspección y la observación, del conductismo es el método experimental, del psicoanálisis es el método clínico y de la Gestalt el método de la introspección y la observación, ¿sí? Después van a ir teniendo dentro del desarrollo del módulo específicamente más desarrollado cada una de estas teorías, ¿sí? Y es importante que ustedes puedan ir viendo cuáles son los postulados, cuáles son las dificultades que ha habido en cada una de estas teorías, ¿sí? Para poder ver cómo se ha ido avanzando. En el trabajo práctico que tienen que realizar, van a tener una serie de preguntas, ustedes van a ir respondiendo cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no entiendan, me avisan antes de la presentación si tienen alguna duda para que podamos evacuarla a fin de que el trabajo práctico esté realizado bien y puedan acceder a la promoción con más de 7. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier situación, me avisan. Muchas gracias. Nos vemos.